out in the street, they call it murder. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Laburantes, una segunda temporada aquí en la televisión universitaria. Muy contentos de que nos permitan entrar en sus hogares en esta oportunidad. Bueno, en un nuevo horario, vamos a estar todos los lunes acompañándolos en vivo desde las 19 a las 20. En este que ustedes lo saben, es un noticiero del ámbito productivo, laboral, gremial, que intenta, bueno, asumir la responsabilidad, por cierto difícil, de mostrarles qué es lo que está pasando en ese ámbito en toda la región, en La Plata y en la Plata amplia, ¿no? Berizo, Ensenada, toda nuestra región. Como siempre, como el año pasado, me acompaña un gran equipo. Zule, Lautaro, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy Buenas bien, tardes, bien. ¿cómo están? Hola, Zule. Feliz. Añito, desde que dejamos hasta... ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Porque vos sabés que venía haciendo memoria cuando venía al canal. Habíamos terminado el ciclo pasado inmediatamente antes de que se discuta la reforma previsional. Exactamente. Un tema que habíamos anticipado a lo largo de toda la temporada anterior, de la primera temporada de Laburantes, acá como un tema verdaderamente truculento, verdaderamente ofensivo para los intereses de la clase trabajadora, de los trabajadores activos, de los trabajadores pasivos. Bueno, finalmente eso sucedió y sucedieron tantas otras cosas, ¿no? Y suceden tantas más, tantas que podemos recorrer, que por cierto, una hora no nos alcanza, pero bueno, tenemos todo un ciclo por delante. Claro que sí, todo un año por delante, una segunda temporada con algunas novedades. Estuvimos anticipando hoy en De Una con los compañeros de Una, con Claudia Alonso. Bueno, ¿qué novedades tenemos para este nuevo ciclo de Laburantes? Que es, como vos señalabas, el programa de los trabajadores, de los sindicatos y también, ¿por qué no?, de los trabajadores del arte y la cultura, ¿no? Sí, sí, por supuesto, de los trabajadores. Hay un montón de trabajadores en la República Argentina que tienen trabajo formal, que tienen una representación sindical en base a un convenio, a un estatuto. Hay un montón de trabajadores en la República Argentina que, teniendo características formales en su relación laboral, no tienen o a veces tienen impedido el agrupamiento gremial. Hay un montón de trabajadores en la República Argentina que no están en el ámbito formal, pero que son trabajadores, y hay un montón de trabajadores en la República Argentina que quieren trabajar, no consiguen trabajo, fueron despedidos, digamos, ¿no? Eso también ocurre. Empezamos a repasar algunas de las noticias, Zule. Exactamente, un año complejo y como le decías vos, arrancamos con un poco de lo que sucede a nivel económico. La agencia Ecolatina ha dado a conocer la inflación en este primer semestre del 12%. Recordemos que la inflación es justamente esa capacidad de analizar las subas de los precios en el mercado en determinado tiempo. Bueno, eso ha dado en este último tiempo un 12% en este primer semestre. Se cree que para el segundo semestre el porcentaje va a aumentar a un 20%. Recordemos que el gobierno nacional tenía estipulado para anualmente que sea de 15%. Muy lejos estamos de eso porque apenas llevamos unos meses del año y la inflación es terrible. Esto, por supuesto, lo vamos a explicar más adelante en un contexto muy particular y qué significa esa inflación, ¿no? Y en un contexto de renovación de pauta salarial en un montón de convenios, ¿no? Un montón de trabajadores que en este momento están negociando precisamente su paritaria. Así es, y nosotros, bueno, no podemos dejar de hacernos eco de la situación dramática, institucional y social y política que está atravesando nuestro querido país hermano de Brasil, la detención de Lula da Silva, luego de que se le suspendiera el órgano judicial máximo de ese país, le suspendiera un pedido de habeas corpus, hasta en tanto no quede firme una sentencia carente de toda prueba, contra todo sentido común, dictada por ese polémico juez, el juez Moro, contra el principal candidato a las próximas elecciones venideras de este año, que es Lula Ignacio da Silva, un sindicalista, trabajador metalúrgico, fundador del Partido de los Trabajadores, y que, bueno, recibió el apoyo y la solidaridad de los sindicatos de la región, principalmente, bueno, de la CGT, también de la CTA y de los trabajadores acá de la región que ven
con mucha alarma, como el resto de la comunidad social y política, lo que parece ser la suspensión del Estado democrático, ¿no? Sí, sí, claramente una situación verdaderamente preocupante la que se vive en Brasil. Vamos a recorrerlo hoy en el programa. ¿Qué más, Ule? Hablamos de inflación y esto tiene que ver cómo afecta eso también a un nivel más macro. Estamos hablando de una de las multinacionales más importantes, estamos hablando de Carrefour, que la semana pasada dio a conocer que cerraría sus sucursales. Estamos hablando de alrededor de 2.700 despidos y esto en el marco de estos últimos 3 años debido a la baja en el consumo. Esto se debe que ha presentado ante el Ministerio esto que es proceso preventivo de crisis, ¿no? Este es el nombre. Esto es algo así como un paraguas para evitar todas las demandas y por supuesto los gremios ya están organizados previendo lo que se viene. En el día de hoy hubo una reunión, bueno, se está haciendo a lo largo de esta tarde una reunión con el Ministerio de Trabajo y dando cuenta de una crisis importantísima. Es una de las cadenas de supermercados francesas más importantes, está en 1982 llegó a Argentina, hace 6 años tenía 21.000 trabajadores y en los últimos 3 años tiene 19.000 trabajadores, ¿no? Esto da cuenta de la crisis que se vive. Uno de los argumentos de parte de las autoridades fue que se debe también a la influencia de los supermercados chinos. El cierre, digo, para entender los argumentos poco serios que hay. Lo dijo el presidente, ¿no? Una entrevista el último fin de semana. Desde las autoridades y desde el Estado. Difícil situación entonces la que viven los trabajadores y estamos hablando de una de las cadenas más importantes como Carrefour. No solamente una de las cadenas más importantes, ese sector, el de los supermercados grandes y superficie, hipermercados, llámalo como vos quieras, es el principal empleador de la Argentina. Es el que más empleo ha creado en la última década en la República Argentina. Y en particular, esta empresa francesa de la que estamos hablando, Carrefour, es la que mayor cantidad de bocas de expendio y por ende la mayor cantidad de empleados tiene dentro de ese sector, que es el que mayor cantidad de gente emplea hoy en la República Argentina dentro del sector privado, ¿no? Sí, el sector de servicios es lo que mayor emplea a nivel global también. En Argentina en los últimos 2 años, haciendo un balance según Cifra, que es uno de los institutos de investigación económica de la CTA. Dependiente de la CTA. Claro. La creación de puestos de trabajo en el sector de servicios subió un 2% y eso equivale en ese sector solamente a 64.000 puestos de trabajo nuevos. Pero hay un dato más que hay que tener en cuenta de la situación que se está abriendo a propósito de Carrefour, que es que ya están pidiendo una rebaja salarial, no solamente del despido de 2.700 personas, sino también un recorte de hasta el 20% de los trabajadores que quedan efectivamente empleados. Esto parece contrario a toda la dinámica laboral que se viene dando en nuestro país en relación a la paritaria, sobre todo después de 2002-2003 que Néstor Kirchner inaugura de vuelta la paritaria. Así que los argumentos patronales están cobrando cada vez más fuerza en la discusión pública y eso es un signo de alarma. Sí, me valgo de esto, fundamentalmente de las excusas que ha dado el gobierno nacional para, bueno, algunas primeras palabras en esta inauguración de este nuevo ciclo para que reflexionemos juntos. El gobierno dice que esto se debe a lo que ellos denominan una competencia desleal. Ya 2 años en el gobierno, un Ministerio de Trabajo que evidentemente no se ha dedicado en tiempo y forma a controlar si efectivamente hay competencia desleal. ¿Por qué habría competencia desleal en este sector? Entre otras cosas, porque emplean en negro algunos supermercados mucho más chicos en superficie y a veces mucho más conveniente en precios. Bueno, nunca terminan de explicar cuál es el motivo por el cual la misma botella de vino en la góndola de Carrefour sale un 40% más que el que vos te encontrás en el supermercado chino del barrio. Desde la Presidencia de la Nación, en la voz del propio presidente, dijo que se debía a una cuestión de competencia desleal. Hay dentro del Estado un montón de organismos que se dedican, entre ellos el Ministerio de Trabajo, pero también una Secretaría de Defensa de la Competencia y demás, que se deberían dedicar a limar ese tipo de situaciones, pero no hablan del principal problema, que es la caída del consumo, una ostensible caída del consumo en la República Argentina. Y voy a los números que nos daba recién Zule. Decía, Ecolatina, una de las más creíbles de las consultoras económicas, que habla de un 12% de inflación en el primer semestre. Confirmado en el primer trimestre, un 7,1% de inflación.
Si lo proyectamos a otro trimestre similar, supera el 14%. Ecolatina dice, no, el segundo trimestre del año va a ser un poquitito más frío, y te va a llegar al 12%. He aquí que la pauta salarial que ha planteado el gobierno nacional tiene un máximo del 15%. El 15%. El 15% es lo que cerraron la semana pasada los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. No así los docentes, pero sí los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. El 15% dividido en 3 tramos. Cuando uno prorratea el último tramo en diciembre, en realidad de bolsillo, lo que le ganó el salario al salario anterior no es más de un 11,3%, cuanto mucho un 11,7%, de acuerdo a cómo varíe ese número inflacionario. Es interesantísimo este dato. Y además, no hay ninguna expectativa que suponga que el impacto de algunos costos fijos no vaya a generar aún más inflación en el segundo trimestre del año y también en el segundo semestre del año. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ustedes lo saben, hace apenas 15 días aumentó la luz en aproximadamente entre un 38 y un 50%, de acuerdo a la región, y el gas en un 40%. Dos insumos básicos para la producción de cualquier nación del mundo. Aumentan los combustibles, se anunció la semana pasada un nuevo aumento de combustible, variables que la gran mayoría de los productores de la economía, quienes producen en la economía, de algún modo u otro la tienen que trasladar a los precios. Qué bárbaro, ¿no? Un gobierno que dijo que el origen del déficit fiscal era que la Argentina no producía bien energía y que tenía que comprar energía afuera. La verdad es que a 2 años la Argentina tiene mayor déficit fiscal primario y compra cada vez más energía. Para muestra hace falta nada más que un botón. En el año 2015, en realidad, en el primer trimestre del año 2018, se importó 11 veces más combustible que en todo el año 2015. Pareciera, uno bien podría decir, que todo lo que tocan lo hacen añicos. En ese esquema en el que se promete una inflación mucho más alta del 15%, quieren ahogar a la gran mayoría de los gremios a pactar el 15% y cuanto mucho, en el mejor de los casos, una cláusula gatillo. Una cláusula gatillo, en un ratito lo vamos a estar hablando con algunos de nuestros entrevistados, una cláusula gatillo que en definitiva lo que hace es romper un poco el espíritu lógico de un pueblo con trabajadores, donde la gran mayoría de sus habitantes son trabajadores y no empresarios. Y digo, ¿por qué rompe el espíritu? Porque una cláusula gatillo lo único que plantea es que vos alcances, que vos arribes solamente a emparejar el deterioro salarial, de poder de compra salarial que tuviste en el periodo pasado. Hace no muchos años atrás, en la República Argentina, hablábamos de que la masa de trabajadores podía apropiarse de un poquito más de la torta, que por cierto está pésimamente distribuida en nuestra República Argentina. De eso y de muchas más cosas vamos a hablar en el Laburantes de hoy y en el Laburantes de todo este 2018. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear. Me quedaba enganchado con ese número, Zule, que dabas vos. Ecolatina dice un 12%. Sin embargo, los registros oficiales hablan de un 7,1% de inflación en el primer trimestre. Si uno calca trimestre, bueno, estamos arriba del 14%, ¿no? No va a ser que lo que está calculando Ecolatina en definitiva sea más bien conservador, si se quiere,
Ojalá que no, Sí, por y los cierto. discursos que se naturalizan y se reproducen, ¿no? Esto que decía, la negación de determinadas cuestiones, que lo vamos a ver hoy a lo largo de todo el programa con las coberturas de lo que fue sucediendo nada más que en esta última semana, que da cuenta justamente de esta crisis que estamos viviendo. Bien. Yo me quedé con un dato, ¿no? Hablabas de la importación enorme de energía. De 2015, de fines de 2015 a 2017, se perdieron solamente en el sector energético de minas, canteras y industria petrolera 8.500 puestos de trabajo. Es decir, tuvo un descenso de personas empleadas en esas actividades de un 10%, digamos, ¿no? Sí. Claramente no se está apostando a la producción de energía en el país y por lo tanto, digamos, este gobierno no tiene ni por asomo un proyecto energético para apuntalar un desarrollo industrial, digamos. No, ni por lejos. Ahora bien, en algún momento, algunos funcionarios que hoy forman parte de este gobierno, muy críticos de etapas anteriores, gubernamentales anteriores, decían que no necesariamente todos los países tenían que ser países industriales, que la salida de muchos países era en definitiva, bueno, el área de servicios. Claro. Al área de servicios también no le va. Si les parece, los invito, vamos a ver cuál es la situación en el ámbito bancario. Ojo, un sector que ha ganado dinero, pero muchísimo, en estos 2 años en forma espectacular, pero que eso no termina impactando en el bolsillo de los trabajadores del sector bancario. Bueno, no hace falta mucho, ustedes saben, la semana pasada, esta semana, paro bancario que ha sido cubierto por la televisión universitaria, lo vemos. A las 8 de la mañana arrancó Tribunales, que es la que primera abre acá en La Plata, con un altísimo acatamiento como vienen siendo las medidas del martes, miércoles y de anteriores. La verdad que el acatamiento es altísimo. Por lo que venimos charlando con otros secretarios generales y alguna información que venimos manejando, el acatamiento arrancó muy temprano. Allá había alguna foto de Chaco que arrancaba a las 7 con todas las sucursales cerradas. Creo que un alto acatamiento y nada, tratar de hacer visible un poco este paro que en realidad es por paritaria, distinto al que fuimos haciendo martes y miércoles, que es por el tema de la caja de jubilaciones, y debiendo saber, digamos, que la paritaria nuestra venció el 31 de diciembre, que ya estamos en abril, y tratando de sortear ese famoso techo del 15 que está bastante complicado para pasarlo. Entendemos al cliente, lo que nosotros le decimos que en realidad las medidas no están hechas para no atenderlos. En diciembre se nos generaron estos dos conflictos, tanto en el Banco Provincia como en la paritaria. Desde diciembre los venimos arrastrando. Por momentos se juntan y por momentos se separan, pero que en realidad ninguno de los dos se ha podido resolver. Lamentablemente cuando uno va a medida de fuerza genera complicaciones al resto de la sociedad, pero bueno, no tenemos otra alternativa después de casi 3 meses y medio, 4 meses de discusión. Nosotros estamos tratando de buscar el armado de un frente gremial regional que no tiene, si querés, la discusión básica de quién va a conducir la Secretaría Regional, sino de tratar de juntarnos varios gremios que estamos pensando en lo mismo y tratar de sostenerlo de la lucha de todos los trabajadores y los secretarios generales, por lo menos, al menos, ponerle la cara a los conflictos de los demás gremios. En realidad creo que las medidas de este gobierno van a terminar juntando a los trabajadores en la calle. Federico Bach, de La Bancaria. Sí, así es. Ahí terminaba diciendo, bueno, que las medidas del gobierno están llevando a los trabajadores a juntarse en la calle, junto a un grupo de secretarios generales y activistas sindicales, están tratando de generar esa unidad con los distintos conflictos, no solamente quedarse en los conflictos de cada uno, de cada actividad. El caso de los bancarios lo explicaba muy bien, Vidal, que mete mano en la caja de los jubilados, que tienen un régimen de jubilación especial, que significa que ellos aportan más mientras son trabajadores activos, por eso después tienen jubilaciones un poquito por encima de la media, y además que con lo que decíamos, estamos en un modelo de gobierno que tiene un componente muy fuerte, que es la valorización financiera, sí, claro, pingüe negocios financieros, y sin embargo la decisión política del gobierno y que tracciona las cámaras, porque yo creo que las cámaras
empresarias no están todas de acuerdo en darle un techo del 15% a la paritaria y generar todo este tipo de conflictos. Bueno, la medida del gobierno es techo en todas las actividades y bueno, vamos a ver qué pasa con los bancarios, que son nuevamente artífices o promotores de la unidad en la calle con otros sectores de los trabajadores, no necesariamente únicamente los trabajadores de la CGT y de la CTA. Justamente en función a eso son muchos los sectores. Fue importantísima, masiva la movilización de la semana pasada a Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pero esta semana, en el día de hoy, de lunes a viernes, va a haber un acampe frente al Congreso de la Nación. En la Plaza de los Dos Congresos, el sector es convocados por ATE, por la CTA Autónoma, y con el acampe ya del día de hoy, con charlas e información de los trabajadores de Río Turbio, uno de los sectores más afectados, Fanazul, el Hospital Posadas. También los trabajadores de ciencia y técnica van a estar en este acampe, y el día miércoles una feria de la economía popular, los movimientos sociales y populares. Digo, una semana complicada y en las puertas nada más y nada menos que del Congreso de la Nación. En un ratito vamos a estar hablando de la solidaridad intergremial y también del estado de situación, porque ustedes saben, mañana 10 de abril y el pasado miércoles 11 de abril, los docentes universitarios de la República Argentina van a estar parando, nada más que en un instante el secretario general de ADULP, el sindicato docente de la Universidad Nacional de La Plata, Octavio Miloni, conversando con nosotros. Bánquennos, nada más que un momentito, ya volvemos.